Bienvenidos a Psicología Evolutiva de la Niñez, primera clase filmada, subida al aula virtual. Los detalles que tienen que ver con lo formal de la materia, las características que tienen que ver con el cursado, con la regularización y la acreditación de esta asignatura de Psicología Evolutiva de la Niñez aquí en la Universidad Nacional del Chaco Austral. Serán brindados en la primera clase presencial y algunos otros a través de notas y comentarios y artículos y etiquetas en el aula virtual. Así que la clase es filmada, tanto esta como las que vayamos desarrollando, entran más bien directamente en la temática de la materia. En esta primera no vamos a comenzar propiamente por lo que es la unidad 1, pero sí vamos a tocar ya algunos aspectos de allí porque en la unidad 1 están las concepciones acerca de la niñez, cómo la niñez se va construyendo culturalmente, la conformación justamente también de conocimientos de la psicología evolutiva, los métodos de la psicología evolutiva y las problemáticas que tiene la psicología evolutiva, sobre todo cuando entran en pugna lo dado con lo adquirido, con lo autodeterminado. Muchas de las cosas que voy a plantear en esta clase, de algún modo tal vez se repitan en la clase presencial, pero seguramente habrá muchas que se diferencien unas de otras, por eso la invitación a que tomen en cuenta tanto una como otras porque son complementarias. Y en este primer encuentro, a través de la posibilidad virtual, si bien les decía que vamos a tocar algunos aspectos que corresponden a temas de la unidad 1, quiero como que hagamos una introducción a la psicología evolutiva. De por sí, abarcar todos los temas y teorías de la psicología evolutiva es algo bastante difícil, más bien yo diría imposible. Entonces, empecemos quizás por quizá lo más simple, que es plantearnos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la psicología evolutiva? Estoy hablando de la psicología evolutiva en general y no propiamente lo que nosotros vamos a hacer ahora, que es psicología evolutiva de la niñez. El objetivo de la psicología evolutiva es el estudio de la forma que toma la relación, esa que existe entre la edad cronológica del individuo y los cambios observados en una dimensión del comportamiento, esto a lo largo del crecimiento hasta la madurez, ¿no? Este es el objetivo propiamente de la psicología evolutiva. Ahora, la ausencia de una perspectiva evolutiva en los trabajos de los últimos tiempos, digamos, sobre todo cuando uno busca lo que es psicología evolutiva, a pesar de que hay mucho material, no hay tanto como en otras áreas, es por el arrastre positivista que hubo, arrastre positivista y reduccionista, que sabemos que no atiende a los procesos. Y en psicología evolutiva lo más importante son los procesos, el aspecto dinámico de los procesos psicológicos. Entonces, parafraseando, repitiendo, podríamos decir que la psicología evolutiva o la psicología del desarrollo, podemos tomarlo como sinónimo y después vamos a adentrarnos propiamente en la palabra desarrollo, eh, puede caracterizarse como la disciplina científica, dice Ana Fass, que se ocupa o sea, la disciplina científica que se ocupa de interpretar, de estudiar, de describir, de explicar la evolución, los cambios, las transformaciones psicológicas que están vinculadas con el desarrollo humano a lo largo de un tiempo. Esto lo dice Ana Fass, uno de los textos que vamos a seguir tanto en la unidad 1 como en la 2, como en la 3, en distintos tipos de páginas. No es el único texto, pero es uno
de los textos centrales de esta asignatura. Entonces, el interés de la psicología evolutiva no solo está puesto en estudiar al hombre en las distintas etapas por las que atraviesa, sino que además busca descubrir leyes, ¿no? Como toda teoría, como toda disciplina que busca convertirse en ciencia, busca descubrir leyes que gobiernan el desarrollo, que puedan explicar el desarrollo, cómo se van formando las conductas, cómo se van generando esas funciones adultas. Y la psicología del desarrollo infantil, propiamente, diríamos que abarca todas las facetas del cambio y crecimiento humano, pero considerando solamente desde el nacimiento hasta la adolescencia. La psicología evolutiva se diferencia de otras disciplinas psicológicas interesadas también por los procesos de cambio, porque no es la única ciencia que se interesa por los procesos de cambio de la persona, pero se diferencia de esas otras sobre todo por dos rasgos esenciales. El primero de ellos, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ese carácter normativo o cuasi normativo, en tanto son aplicables a todos los seres humanos o a gran parte de ellos, ¿no? Es decir, miembros de una cierta cultura en un momento sociohistórico determinado, pero esa búsqueda de la universalidad, ¿no? Del carácter, esto es una norma para todo el mundo. Y en segundo lugar, otro rasgo esencial que la diferencia de las otras disciplinas que están centradas también en los procesos de cambio, es que el hecho de que los cambios de desarrollo se relacionan íntimamente con la edad, con las etapas de la vida, por las que nosotros vamos atravesando, por las que los individuos atraviesan. Desde los orígenes podríamos decir que el centro de atención de la disciplina estuvo puesto en la infancia, ¿no? Y el desarrollo era entendido en aquel entonces como el progreso de las funciones, de las estructuras psicológicas, para tomar un término piagetiano, del comportamiento hacia niveles cada vez más diferenciados, cada vez más complejos, podríamos decir hacia mejores niveles, ¿no? Entonces, el objeto de estudio, ¿en qué se centraba? En el proceso de humanización a partir del nacimiento, tomando allá a la mente adulta como el resultado de toda una génesis que se va produciendo en los años de la infancia y de la adolescencia, pero culmina en una mente allá adulta. El interés centrado en la infancia y la desatención que hubo a los cambios producidos durante la adultez y durante la vejez cambia hace unas 5 décadas atrás, podríamos decir propiamente a partir de 1970, con el enfoque de la psicología evolutiva contemporánea del ciclo vital. Es decir, este enfoque, de alguna forma liderando varias concepciones más actuales, entiende que el desarrollo es algo constructivo, donde el sujeto participa activamente y aparecen multidimensiones, está presente la pluricausalidad en cada fenómeno que se da, ¿no? Se plantea de este modo así una ruptura conceptual, una ruptura metodológica con lo que se venía sosteniendo en torno al desarrollo infantil y se aporta una visión mucho más amplia, más integral. Entonces el desarrollo se empieza a entender a partir de cambios psicológicos que se evidencian desde el nacimiento hasta la vejez, y se atienden a múltiples factores, a todos los factores que van determinando. En tanto que va, porque esto implica un proceso, lo decía hace un ratito, multicausal, pluridimensional, multidimensional, en el cual
la historia y la cultura tienen una incidencia fundamental que antes no se la tenía en cuenta. Inclusive, ustedes ya lo habrán visto en la materia de fundamentos de psicología, o lo recordarán, la diferencia esa que hay ahí entre el- la perspectiva de Piaget y la de Vygotsky, cómo el aporte de Vygotsky en su teoría sociohistórica o sociocultural, como le querramos llamar, le aporta un ingrediente más, le genera un plus más a esta adaptación, a este desarrollo que va haciendo la persona. Entonces, la historia, la cultura se entiende que tienen una incidencia fundamental. Ahí empieza uno de los grandes quiebres respecto a la forma de entender la psicología evolutiva. Es por ello que actualmente dejar de hablar de infancia en singular este, empieza a tener asidero para eh, empezar a hablar de infancias en plural, porque ya se considera al ciclo vital como un proceso continuo, progresivo, flexible, pero además infancia en plural porque cuando decimos infancia, ¿de qué infancia estamos hablando? ¿Del niño o mejor dicho, de la niña mayor que aún no tiene 12 años, pero que es la mayor de varios hermanitos y que tiene que quedarse a cargo de cuidarlos porque los padres salieron a trabajar o los padres están ausentes? ¿O de la niña que con 11 años quedó embarazada? ¿O del niño que a los 8 años eh, ya participa del consumo, está entremezclado en problemáticas de consumo? ¿O del niño que posee y tiene todo el bienestar para un desarrollo pleno desde lo que podríamos decir el tema de la inteligencia, ¿no? Con todas las estimulaciones y las fuentes a vida y por haber para su progreso intelectual? ¿De qué infancia vamos a hablar? Bueno, este es todo un tema que se desarrolla en la última unidad de esta materia, y donde partimos de los derechos del niño y volvemos ahí porque trabajamos toda esta problemática, ¿no? Pero inclusive cuando trabajemos el tema de la metodología, eh, ya acá en la unidad uno nos vamos a encontrar con ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque inclusive dentro, adelanto algo, pero dentro del psicoanálisis, el trabajo que hace Spitz, y viene a ser como la tercera etapa en la historia de la metodología del abordaje evolutivo en los niños, ¿no? Contando primero a Freud, después en la segunda etapa Melanie Klein, Anna Freud. En la tercera etapa Spitz ya va a hacer un estudio, digamos, también el estudio de Freud de algún modo es un estudio empírico, el de Melanie Klein con más razón, pero Spitz propiamente le va a dedicar 4 horas semanales mínimamente a un estudio de chicos que están en un orfanato, ¿no? Entonces, eh, hay una particularidad con aquellos chicos que lo diferencian del resto. Ubiquemos, nosotros lo vamos a trabajar Spitz, sobre todo lo que es la angustia de Spitz, que quizás algo pueden haber visto en psicoanálisis. Eh, la unidad, eh, la unidad 4 está abocada propiamente todo al ámbito de psicoanálisis y, y bueno, Spitz trabaja en momentos de la posguerra, ¿no? Que donde es lógico, donde han quedado muchos chicos y hay padres que ya no están, ¿no? Es por ello que, repito, actualmente se deja de hablar de infancia en singular y hablamos de infancias, en plural. Eh, Vuelvo a decir, considerando este ciclo vital como un proceso continuo, progresivo, flexible, que abarca tanto el desarrollo biológico y psicológico
como así también los aspectos sociales, los aspectos culturales, históricos, que van incidiendo en el desarrollo del hombre. Bueno, hoy se reconoce que son múltiples los factores que afectan al desarrollo, ¿no? Por un lado está lo endógeno, ¿no? Los factores endógenos, lo interno, ¿m? Lo que no está a nuestra percepción, lo que no son directamente perceptibles. Y después, por otro lado, están los que son productos de la herencia y la maduración. Y por el otro, o sea, justo también ahí los factores exógenos, los factores externos, los factores visibles, ¿no? Entonces, factores, el, el- el timbre del teléfono hizo que me pierda un instante, ¿no? Pero decía, cuando hablamos de factores que afectan al desarrollo, factores endógenos, es decir, factores internos, y por otro lado los factores exógenos, los factores externos, ¿no? En los factores endógenos, en los internos, participan la herencia, participan la maduración, pero no los podemos percibir propiamente. Y en cambio en los externos, donde aparece el aprendizaje, donde aparecen los procesos de socialización, sí, esos son perceptibles. Entonces, comúnmente cuando se habla de desarrollo humano, se tiende a confundir este término con los procesos de maduración, de crecimiento, de aprendizaje que el mismo desarrollo implica. Entonces, estos procesos, o sea, maduración, crecimiento, aprendizaje, que son procesos necesarios para sostener el desarrollo, bajo ningún punto de vista son intercambiables o sinónimos de la palabra desarrollo. No, forman parte de él, ¿no? Y cada uno de ellos es necesario hacerle una conceptualización particular. Todo esto lo vamos a trabajar también en la unidad 2, algo ya en la unidad 1 también, pero les hago acá un adelanto en esta introducción a la psicología evolutiva que estoy haciendo y propiamente la psicología evolutiva de la niñez. Entendamos porque nos vamos a encontrar mucho con estas palabras: desarrollo, maduración, aprendizaje. Entonces, si hablamos de desarrollo, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar en principio un proceso. Inclusive es una palabra que se utiliza en muchísimas ciencias, en muchísimas disciplinas, puede dar lugar a confusión, pero nosotros lo vamos a entender como un proceso que experimenta un organismo a lo largo de un tiempo. En este caso, pensamos en el ser humano, o hablamos del ser humano, ¿cierto? Y diríamos desde la concepción hasta la muerte, porque el desarrollo no termina en la adolescencia, no termina en la adultez, ¿no? Es decir, entonces hablamos de desarrollo cuando hablamos de un proceso que experimenta un organismo a lo largo de un tiempo hasta alcanzar cierto grado de equilibrio. Y este desarrollo incluye aspectos, incluye cambios, tanto internos como externos, o sea, cambios que son cualitativos y cambios que son cuantitativos. Cuantitativos, por ejemplo, crecimiento, ¿no? Voy creciendo de talla, de peso, y después crecimientos cualitativos, que es la maduración de las funciones propiamente, ¿no? O sea, si nos referimos a maduración, tendremos en cuenta por la evolución interna del organismo. Por ejemplo, cómo se van formando y van madurando físicamente los huesos, los músculos, las glándulas, los diferentes órganos, cualesquiera de ellos. Entonces, la maduración está relacionada con la herencia, en tanto que implica el desenvolvimiento de rasgos heredados, que no son provocados por el ejercicio ni por la experiencia, y que posibilitan el desarrollo de una conducta específica, ¿no? Y con la edad. Acá es interesante introducir lo que ustedes tienen unas pocas páginas de Hollander. Hollander en su capítulo 1 hace esta referencia de que
La herencia y el ambiente no están en pugna, no, para nada. Inclusive la herencia, los componentes genéticos, de acuerdo al ambiente que aparece, es como que se dispara más o menos, es decir, está más estimulado o menos estimulado. Y de hecho hay componentes genéticos que en algunos ambientes no se desarrollan y en otros sí, ¿no? Y uno dice, wow, por ahí, porque están aquellos, y nos vamos a encontrar en psicología evolutiva con aquellas posturas muy biologicistas, todo es herencia, o aquellas posturas eh, más culturalistas, ¿no? Todo es cultura, y no, hay un interjuego de estas dos, ¿no? Entonces, eh, esto que decía, que de la maduración, que al mismo tiempo también supone cambios cualitativos, eh, también hay que entenderlo que, bueno, estos cambios, digamos, tanto en la organización anatómica, fisiológica, de la persona, porque van a incidir en su acción, en su reacción, en su conducta, ¿no? Y cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando del aumento, esa sería propiamente la palabra, porque lo podemos medir objetivamente, de un organismo vivo, ¿no? Es decir, podemos medir la talla, podemos medir que ha crecido, podemos medir que ha aumentado de peso ese bebé, el volumen, el tamaño corporal. O sea, dichos cambios cuantitativos son capaces de ser comprobados a través de mediciones objetivas. Y también juntamente con lo que es propiamente el crecimiento, ¿cierto? Y lo que es la parte de la maduración, le hice referencia al aprendizaje. Cuando hablamos del aprendizaje, estamos hablando más bien de aquellos cambios en el comportamiento de un individuo como resultado de la experiencia, ¿no? De su contacto con el medio, que le va a generar un cambio duradero, algo que vamos a poder comprobar en la conducta, ¿no? Es decir, está relacionado con el contexto, está relacionado con la experiencia, constituye una adquisición no hereditaria. Para eso vayámonos propiamente a la noción de desarrollo próximo de Vygotsky, ¿no? Que eso, bueno, ustedes ya lo han visto en Fundamentos de Psicología, ¿no? Es decir, ahí está bien explicado que el aprendizaje, esta adquisición no hereditaria, está determinada por la maduración, porque no hay aprendizaje si no hay maduración, pero de algún modo es necesario la presencia del contexto, la presencia del mediador, la presencia del tercero. Fíjense hasta qué punto es importante el tema de la maduración, porque desde que hemos descubierto a Piaget, digo, hemos en el conjunto, la sociedad, cuando Piaget, cierto, hace sus aportes a la ciencia, dijimos, bueno, entonces empecemos a estimular a todos los chicos, entonces los adelantamos en, en- en todas las etapas, en todos los estadios. Y Piaget, por decir algunas otras cuestiones, ¿no? Lo más interesante que ocurre a veces en la psicología es, por ahí hay aquellas personas que se vayan a dedicar a la clínica de niños pueden llegar a entenderlo mejor, cuando viene una madre al consultorio y dice, porque mi hijo, yo le había enseñado con tiempo a hacer el control de esfínteres, y bueno, al apenas pasado el año, él ya me pedía, o él solito iba, ¿cierto? Y ahora que tiene 3 años, eh, parece que se ha olvidado lo que le enseñé. Bueno, es decir, no había todavía un basamento, la maduración no estaba presente para el aprendizaje del control de esfínteres. Entonces la madre entiende que el niño ha hecho un retroceso.
¿no? Es decir, y de esto Piaget habla, ¿no? De esto Piaget dice que también, es decir, es necesario un basamento biológico. De hecho, cuando entremos en Piaget, que es lo más fascinante de psicología evolutiva de la niñez, este, no, nos encontraremos con cosas muy, muy lindas, como porque al final todo esto que elabora Piaget no es que se lo propuso, porque le dijeron, vení, danos una mano, necesitamos. Laboratorio de Binet en Francia, estaban haciendo todo un estudio para ver los errores de los chicos y ahí a Piaget se le prende la lamparita cuando ve que los errores al hacer las operaciones los chicos no operacionalizaban como nosotros, los más grandes, ¿no? Es decir, porque todavía no estaba dado el esquema propiamente para la resolución de esa situación, ¿no? Entonces, eh, de ahí nosotros tenemos, ¿cierto?, los cuatro estos estadios que Piaget nos habla, ¿no? Y cuando nos habla del estadio sensorio-motor, hay digamos, un esquema que tiene que ver con lo sensitivo, con lo perceptivo, que entonces favorece de algún modo la aplicación de estructuras que están acomodadas a ese esquema, ¿no? Después, cuando lleguemos a Piaget, la unidad 3, vamos a hacer todas estas diferenciaciones, inclusive qué es lo que se entiende por esquema, por estructura. Ahora estoy haciendo una introducción, pero me voy un poco para explicar esto, ¿no? Y lo mismo, es decir, cuando tenemos en el segundo estadio que propone Piaget, ¿cierto? Digamos, el prelógico, eh, el intuitivo, y bueno, pero ¿cómo no se da cuenta que es la misma agua que puse un vaso a otro? ¿O es la misma plastilina que la expandí un poco más? Pero si es claro eso, ¿cómo no lo ven? Y porque razona de acuerdo a la apariencia. Y en realidad, más que la apariencia, razona desde su punto de vista. Por eso Piaget habla mucho del egocentrismo, ¿no? Del egoísmo, perdón, del egocentrismo infantil. ¿Qué es esto del egocentrismo? No es que el chico no quiere compartir nada. No, no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que el punto de vista es propiamente de él y no se va a apartar de ese punto de vista hasta que llegue la maduración biológica determinada donde sí pueda entender, ¿m?, y pueda hacer una distancia de las cosas, ¿no? Bueno, eh, de paso les cuento que la unidad 3, que es la parte propiamente de Piaget y Vygotsky, es la única unidad de todas las unidades que tiene dedicada 2 semanas, porque esta cátedra considera que de alguna forma es el elemento núcleo, el elemento central, ¿no? Entonces, eh, voy a decir algunas cosas más sobre Piaget, pero no quiero sobreabundar porque ya va a llegar de algún modo el momento, ¿no? Entonces les decía que el aprendizaje, no hay aprendizaje posible sin maduración, ¿no? Entonces, crecimiento, maduración y aprendizaje son procesos indivisibles que se imbrican, se sostienen mutuamente cuando se intenta comprender el desarrollo del niño. Ahora, el concepto de desarrollo no siempre ha sido por ahí a veces el que se consideró desde el principio, lo decía al comienzo, ¿no? Se han ido haciendo, ha ido habiendo muchísimas evoluciones al respecto, ¿no? Entonces, eh, y se ha tenido que apelar a otras ciencias. Nosotros en la unidad 3, y retomando a Piaget, que le decía hace un rato, en el texto de Piaget de Einelder, eh, se plantea Piaget respecto a la psicología del niño, que él dice hay que considerarla como el estudio de un sector particular de una embriogénesis general que se prosigue después del nacimiento, pero que engloba todo el crecimiento orgánico y mental, es decir, hasta llegar a ese estadio
perdón, hasta ese estado de equilibrio relativo que constituye el adulto, ¿no? El nivel adulto. Cuando hablamos de embriogénesis, hablamos de este proceso complejo, generativo, que comprende, por ejemplo, ¿no? O que conduce a la formación de un organismo que es pluricelular, a partir del huevo cigoto, ¿no? Bueno, Piaget nos va a ayudar mucho porque él es quien demuestra justamente la interdisciplinariedad de la psicología y nos enseña que para conocer mejor el desarrollo de la inteligencia necesitamos el aporte de lógicos, de matemáticos, por supuesto de psicólogos. Él no era psicólogo, recordemos, él era biologicista, tenía un doctorado en biología, eh, en realidad en su corazón era más filósofo, epistemólogo, esa era la palabra, era más epistemólogo que otra cosa, y termina dando cuenta que para darle forma a su teoría, para entender mejor las cosas, era necesario la psicología, por eso recae en la psicología, ¿no? Bueno, por ahí estas cosas ya ustedes las vieron en Fundamentos de Psicología y quizás estoy repitiendo, ¿no? Entonces, y Piaget mismo decía que para hablar del desarrollo motor, por ejemplo, necesitamos a los biólogos, necesitamos a los neurólogos, ¿no? Y es duro el trabajo, ¿por qué? Porque la psicología viene con mucho arrastre positivista, reduccionista. El arrastre reduccionista, pensemos en Watson, ¿no? De psicología a biología, ¿no? O la escuela de Wurzburgo, el arrastre de psicología lógica, ¿no? Todo a cuestiones muy matemáticas. Entonces, mm, por eso Piaget es importante, y es la que más influencia tuvo en el ámbito evolutivo, porque él supo saber despegarse de estas posiciones y entender el aporte de cada una, ¿no? Bueno, por supuesto, no es el único que hace aportes. Nosotros en psicología evolutiva de la niñez está la dimensión de Vygotsky, que es la dimensión sociocultural, que se va a acoplar a esa dimensión cognitiva que Piaget nos ofreció, y por supuesto la unidad 5, que es la unidad donde le vamos, perdón, la unidad 4, que es la unidad donde le vamos a dedicar al psicoanálisis, que es la parte afectiva, ¿no? Es decir, hay tres dimensiones fundamentales en el desarrollo: lo cognitivo, lo sociocultural y lo afectivo. Wallon trata de unir todas, también lo vamos a ver a Wallon, sobre todo en la unidad 2, es bastante completo, trata de unir todas las áreas, pero por ahí no llega a ser tan estudiado porque su trabajo no es tan empírico como los que le mencionaba recién, ¿no? Pero vuelvo a destacar esto, la ausencia de una perspectiva evolutiva en los trabajos de psicología de los últimos tiempos se debe al arrastre positivista, al arrastre reduccionista, que no, que no tiene en cuenta los procesos, ¿cierto? Que no tiene en cuenta los aspectos dinámicos de los procesos psicológicos. Eh, Recuerden, ya lo saben ustedes, pero recuerden, siempre hay una fecha que es clave y que ha marcado mucho la psicología, que es 1913. 1913 es la fecha del manifiesto conductista, el de Watson, ¿no? Que, paradoja, él declara que el punto de vista evolutivo, Watson dice esto, el punto de vista evolutivo es esencial para el conductismo. Claro que la concepción del desarrollo que él tiene es radicalmente diferente de los teóricos genéticos que nosotros vamos a trabajar, es decir, Piaget, Wallon, Vygotsky, ¿no? La concepción de Watson es una concepción atomista, mecanicista, basada en la respuesta condicionada que hace del aprendizaje el mecanismo fundamental de la adaptación, ¿no? Bueno, Balón, como todos
o gran parte de los mencionados, influenciado por Darwin, él concibe al desarrollo como un cambio cualitativo, conceptualizado, ¿cierto?, en una serie de estadios distintos, pero no heterogéneos, ¿no? Gracias a la unidad funcional de la evolución, ¿no? Pero su descripción de estadio no es uniforme como la de Piaget, ¿no? Y también difiere de Piaget en que em, caracteriza eh, cada estadio definiendo una función preponderante. eh, em, en cambio, Wallon, le decía, Wallon, digamos, entiende cada estadio como definiendo una función preponderante. Y en cambio, Piaget caracteriza cada estadio por una estructura de conjunto, ¿no? Perdón, me parece que, para que no se confunda, venía hablando de Watson, después no, no recuerdo si dije que Watson influenciado por Darwin, pero no es Wallon, el influenciado por Darwin. Lo digo para que lo tengan en cuenta en el discurso. Es decir, Wallon es el que, digamos, en su influencia desde Darwin, lo mismo que Piaget, que también fue influenciado por Darwin, concibe, ¿cierto?, al desarrollo, les decía, como una serie de estadios distintos, pero no heterogéneo, porque él habla de toda una unidad funcional, ¿no? Nunca un estadio aparece sin desaparecer el otro, ¿no? Hay, hay como más mezcla. En cambio, la descripción de Piaget es como más uniforme, ¿no? Bueno, Wallon critica también a Freud por la noción que tiene de inconsciente, esa noción fija, esa noción inmanente. Esa noción que se interpone sin necesidad entre lo orgánico y lo psíquico, ¿no? Y él dice, Wallon dice que para que un estudio sea evolutivo debe centrar su atención en los procesos de cambio, ¿no? Ahora, lo que separa fundamentalmente a Wallon de Piaget es el papel que hacen jugar uno y otro al factor social. ¿Mm? Cómo lo articulan con lo biológico y lo psicológico. Entonces, ojo, que Wallon también, como Freud, hagan intervenir a lo social en la dinámica misma del crecimiento individual. Wallon no lo considera como Freud al factor social, porque Freud, ¿qué? El factor social es un factor exógeno que reprime, que condena, ¿no? Y en el caso de Wallon no, es un factor consustancial con el hombre. O sea, está más próximo a Vygotsky que a Freud, que a Piaget. Él ve desde el nacimiento una complementariedad entre lo biológico y lo social, ¿no? Bueno, eh, por eso digo, lo de Wallon es interesante. Después se le va a hacer las críticas porque no hay mucho trabajo empírico en lo de él. En realidad él trabaja eh, con el testimonio de nodrizas que cuidan a chicos, entonces su referencia por ahí es de tercero, ¿no? Su epistemología es un poquito blanda, ¿no? En cambio, los méritos de Piaget y de Vygotsky es haber fundado su psicología del desarrollo en principios epistemológicos explícitos, ¿no? Es decir, las teorías de Freud, las teorías de Piaget son de una epistemología racionalista, que ofrecen explicaciones en términos de principios universales, de principios así que son norma para todo el mundo, que son dinámicos, tengan en cuenta los conceptos de equilibración, diferenciación, integración, en los que
La interpretación, por supuesto, juega un papel de mucha importancia, pero esa interpretación está apoyada en una base empírica, ¿no? Por eso hablamos de una epistemología más coherente. Bueno, la psicología del niño puede puede servirnos de método de explicación general de la psicología. Eso lo dice Piaget, porque de alguna forma la progresiva formación de una estructura ya nos permite entender, nos explica cómo funcionamos como personas, algo que, mm, digamos, es esta la parte cuando Piaget le agrega el plus, se separa de Kant, ¿no? Kant ya había hablado de las estructuras preexistentes, ¿no? Porque está esta tendencia siempre a Piaget a poner, digamos que me dice, me ponen como empirista, me ponen como inmanentista y no, ni uno ni lo otro, ¿no? Es decir, Piaget toma de Kant esto que es importante la experiencia empírica y puedo tomar de ella, puedo tomar ese estímulo porque yo tengo estructuras. Lo que pasa es que en el esquema de Kant, esas estructuras, digamos, nacemos con esas estructuras y son siempre las mismas, ¿no? En el esquema de Piaget van sufriendo modificaciones permanentemente, ¿no? O sea, van sufriendo adecuaciones. Por esto que, después ya lo vamos a ver, pero que ustedes ya lo saben, asimilación y acomodación, ¿no? Permanentemente. ¿Mm? La asimilación, que es de algún modo modificar al estímulo para que se acomode a la estructura que tengo, pero una vez que se acomodó no llega a ser tal cual lo que quiero, entonces viene la acomodación, que es la modificación de las estructuras que tengo, ¿no? Entonces, asimilación y acomodación que van a terminar conformando el equilibrio, ¿no? Entonces, esta es la psicología del niño, dice Piaget, el método genético para estudiar los procesos psicológicos desde la óptica de su construcción, ¿no? Bueno, esta concepción es la mejor, no es la única, pero sirve para comparar mejor algunas cosas, ¿no? Pueden ustedes no estar de acuerdo con esta perspectiva, ¿no? Pero bueno, o sea, tengamos en cuenta que el trabajo de Piaget es un trabajo fiable, es un trabajo confiable, porque él integra una teoría en una epistemología, ¿no? O sea, la epistemología genética de Piaget, o sea, ¿no? ¿Qué decía la epistemología genética de Piaget? Que bueno, toda génesis, todo desarrollo requiere de una estructura previa, ¿no? Piaget quería conocer cuáles son las leyes que hacen que se desarrolle su cognición. ¿No? Su teoría centrada sobre esta cuestión es lo que ustedes ya han visto en Fundamentos de Psicología como epistemología genética, y con ella de alguna forma trató de descubrir cuáles eran las raíces de los diferentes tipos de conocimiento, desde lo más simple hasta los más complejos. Siempre va a quedar la pregunta esta de cuál es el factor de desarrollo más importante, si la herencia, si la maduración, si el aprendizaje, si el crecimiento, si el intercambio social. No, no podemos hablar de una más importante que la otra. Hablar de una más importante que la otra nos mete ya en las perspectivas que hubo en los últimos tiempos. Por ejemplo, la perspectiva psicobiológica o neurobiológica, que se dedicó más a investigar las interrelaciones entre la base biológica y la aparición de conducta, ¿no? Esto es decir, cómo va madurando el sistema nervioso y de acuerdo a ello, qué conductas se van modificando en la persona. Después, la otra perspectiva que nace de acuerdo a lo que prioricemos es la famosa metáfora del ordenador, para tratar de entender la inteligencia humana, ¿no? Es decir, la apreciación de la cognición como si fuera una inteligencia artificial.
Y por supuesto, la perspectiva culturalista, que donde, bueno, ahí los factores culturales son los más importantes, son los que nos van a explicar las diferencias del desarrollo de las personas de una misma cultura, bla, bla. Yo le diría que ustedes sigan el esquema una de las autoras que mencioné hace un rato, Ana Fass, donde ella identifica tres grandes corrientes de pensamiento, ¿no? En primer lugar, la influencia de Locke, que alimenta el modelo mecanicista, según el cual, ¿cierto?, el desarrollo es adquirido, ¿no? Una explicación que vive actualmente en el conductismo, todas las teorías del conductismo, también en algunas teorías del aprendizaje, por supuesto. La influencia de Rousseau, ahí ya habla de la influencia de Rousseau, asociado más bien con el modelo organicista, en función del cual ya, digamos, el desarrollo es innato, ¿no? Esta concepción que hoy podríamos decir permanece en las teorías psicoanalíticas, en las teorías psicogenéticas, y, y ella menciona en tercer lugar la influencia de Marx con el modelo contextual dialéctico, que concibe el desarrollo como un proceso multidireccional, es decir, que tiene lugar a lo largo de todo el ciclo vital, es decir, desde infancia, o sea, desde el nacimiento hasta la muerte, donde estamos muy fuertemente influenciados por el contexto sociohistórico. Y bueno, y aquí entra Wallon, ¿no? Wallon es muy dialéctico, marxista, freudiano, piagetista, toma de todos, ¿cierto? Mezcla, va, viene, ¿no? Trabaja mucho. Bueno, Piaget también trabaja con toda la cuestión dialéctica, ¿no? Pero acá la influencia de Marx me parece que sobrevive en Vygotsky, sobrevive en la teoría biosocial afectiva de Wallon, así la podemos llamar, biosocial afectiva, fíjense cómo incluye todas las dimensiones, en la teoría psicosocial de Erickson. Nosotros no vamos a alcanzar a ver a Erickson, seguramente en Evolutiva de la Adolescencia lo van a ver, pero se podría incluirlo tranquilamente desde en los primeros estadios a Erickson, ¿no? Bueno, también las teorías sistémicas las podemos incluir dentro de este modelo contextual dialéctico, ¿no? Las teorías sistémicas perfectamente. Entonces, eh, eh, mm, digamos, podemos, de acuerdo hacia dónde nos inclinemos, ir más hacia un lugar, hacia otro. Tengan siempre en cuenta que Piaget es como el núcleo central, ¿no? Eh, Así que, digamos, y ya a modo de cierre de este encuentro, quiero, digamos, comentarles o retomar bueno, para entender de alguna forma cómo atraviesa el niño el desarrollo, siempre de una manera saludable. Bueno, hay que enfocarse en los cambios significativos que van ocurriendo en sus diferentes momentos evolutivos, ¿no? Y esto necesariamente implica abordar desde diferentes teorías, desde todas las teorías que hemos mencionado y muchas más sobre el conocimiento del niño. El desarrollo infantil es un proceso continuo y a la vez discontinuo también, donde el niño, como un ser, vamos a tomar el término de Wallon, biopsicosocial, ha sido abordado desde miradas y conceptualizaciones, ¿no? Estas miradas tienen que trabajar sosteniéndose mutuamente en un sistema interdependiente, ¿no? En donde todas en su conjunto se conformen como el marco explicativo del desarrollo infantil. Eh, bueno, es decir, tener en cuenta la etapa cronológica, el contexto sociohistórico cultural, las experiencias subjetivas particulares, eh,
Desarrollo que comienza a partir de la concepción. Bueno, todo esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta, es decir, entender que a medida que transcurre el tiempo, estos cambios se van a ir tornando cada vez más complejos, que van a establecer características diferenciadoras propias del ser humano. Hasta aquí en este encuentro por el aula virtual, en esta charla filmada, que trató de ser una introducción a la psicología evolutiva y donde de alguna forma ya planteamos algunos conceptos con los cuales nos vamos a encontrar, conceptos de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, de la unidad 4. La unidad 5 está referida propiamente al dibujo y al juego, no he hecho mención, voy a explicarlo de algún modo en la clase presencial. Y la unidad 6, que también hice referencia, que tiene sobre todo como centro lo que es la vida del niño, ¿no? La concepción del niño, algo que vamos a trabajar también en el aula presencial, cuando trabajemos en la unidad 1, qué concepto del niño tenemos, no es el mismo que hace miles de años atrás. Este, por ahí si uno lee cómo se lo preparaba al niño para la vida, ¿no? Bueno, hoy uno va preso si hace eso con alguno de sus hijos, ¿no? Inclusive algunos hoy cuestionan también eh, la experiencia que fue haciendo Piaget y su señora con sus hijos, ¿no? Este, pero bueno, Piaget simplemente observaba, preguntaba. eh, Su método era un método propiamente empírico basado, ¿cierto?, en esa clínica de mirar, ¿no? Melanie Klein hace lo mismo, ¿cierto?, con los chicos, viéndolos jugar, sobre todo con, con su hijo, ¿no? El cual lo pone con otro nombre y como si ella no fuera la madre, y después se supo que sí, pero bueno, eso lo vamos a trabajar propiamente en en la unidad dedicada al psicoanálisis, ¿no?